Muy bien. A ver quién se sumó. ¿Quién se sumó? Había estado hasta Andersen, Carmen, después Sheila, Sole Juárez. Muy bien. Florencia Piñeiro. Muy bien. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y Lucila Rodríguez. Lucila, yo no te tengo en mi lista. ¿Por qué? ¿Te anotaste? Ah, no, estás, no dije nada. No dije nada. Muy bien. Entonces, reitero los que estamos. Andersen, Barrientos. Ay, profe, disculpen. El Sí. alumno Lautaro Constanzo dice si lo puede aceptar No, para no me ingresar. aparece acá. Acepté a todos los que me aparecieron, ¿eh? Ah, ok. Vuelvo a comentar lo que usted me dice. Decirle que salga y intente de nuevo. ¿Eh? Les decía, están Andersen, Barrientos, Cajal, Díaz, Juárez, Ojeda, Pérez, Piñeiro, Rearte, Rodríguez, Ciares, Tevez. Stasi. ¿Estamos bien? Me olvidé de alguien. De mi profe, Oces. Oces. Muy bien, fenómeno. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer en todas las clases. Ahí está entrando Gugliota. Hola Ruth, ¿cómo te va? Bueno, vamos a hacer esto todas las clases. Le paso unos minutos la voz a ustedes. A ver, los que vieron los videos y avanzaron algo con lo que tienen en Classroom, ¿qué pueden aportar? ¿Dudas, preguntas o algún aporte? Bueno, me dejan sin palabras. Bueno, entonces nadie se anima para nada. Profe, usted en el video, en el primero, hace una introducción a cómo va a ser el manejo en cuanto a la virtualidad y el sistema de clases, es lo que yo entendí. Y bueno, y después se hace un planteo y un recorrido de todo lo que va a dar durante el año. Pero hay algunos videos más, no avanzaste a los siguientes. Pasa que me resultaron extensos. Vi dos y... Y te cansaste, está muy bien. Sí, Está muy bien. sí, la verdad que me resultaron muy extensos, profesor. Bueno, vamos a hacer esto. Hay que hacerlos más cortos, sí, es verdad. Bueno, al que le resulte cómodo, reitero, es una buena anticipación. Y si no, vamos a avanzar por otro lado. Espérenme un segundito. Bueno, ¿están viendo algo en pantalla? Sí, profe. Bueno. Vamos a tratar de pensar juntos con dos esquemas que yo uso casi todos los años. Este esquema ya me pudrió, así que ustedes van a hacer uno nuevo. ¿Les parece? La primera actividad en breve va a tener que ser esa. Parémonos en algún lugar de esta red e intentemos plantear algo de lo que ustedes sean capaces de unir. Si vamos a la parte superior del esquema, fíjense que en un extremo dice educación y aprendizaje, en el otro extremo dice conocimiento y ciencia, y en el centro dice paradigma.
¿Se les ocurre elaborar alguna idea a relación de los vínculos que hay entre el paradigma que vincula el conocimiento y la ciencia en relación a la educación y al aprendizaje? Y ahí me parece que ustedes tendrían que aportar algo que falta en este esquema, ¿no? ¿Qué me dicen? Docente, estudiante. Me parece que eso lo podemos agregar, pero en otra parte del esquema. ¿Se acuerdan del concepto de paradigma? No. No. Profe, Muy los bien. paradigmas, el normativo, interpretativo y el propositivo, eso, los paradigmas, ¿a eso se refiere? No, está bien, escúchame. Vos dijiste 3 tipos de paradigmas. Yo te estoy preguntando, ¿qué entendés vos por paradigma? Un nuevo hecho que sucede y que cambia. ¿Cambios puede ser? No, no. Bueno, vamos a tratar de darle un contenido. Es complejo el concepto de paradigma porque surge de la epistemología y ahora se aplica más ampliamente. El concepto de paradigma se refiere a que en el conocimiento científico, en las disciplinas, en la atmósfera de las disciplinas científicas, hay consenso entre los distintos científicos respecto de un panorama, de una cantidad de límites que le dan significatividad y sentido a esa disciplina. Voy a tratar de explicarme. Profe, disculpe que lo moleste nuevamente. Me hizo recordar que tiene que grabar la clase. La estoy grabando, gracias, Daniela. Ah, ok, ok. Sí, hace 10 minutos ya que estamos grabando. Gracias, muy Perdóname. muy bien lo tuyo. Bueno, les reitero, vamos a un ejemplo. Los sistemas educativos existen desde hace muchas generaciones, cientos de generaciones. Digamos que desde la modernidad, los sistemas educativos son la responsabilidad del Estado. Todos los estados consideran que es una función indelegable educar obligatoriamente a todos los estudiantes. Les pregunto algo. Tomemos la palabra obligatorio. ¿Siempre fue obligatoria la educación de todos los integrantes de una generación? No. Antes no. No. Muy bien. ¿Siempre fue la educación un sistema en el cual se le brindaba a todos lo mismo? ¿Se les enseñaba a todos lo mismo? No. No. Muy bien. Pensemos algo más. ¿Se buscaban los mismos objetivos con todos los que estudiaban? No, profe. No. Muy bien. Había... Ahí, fíjense, yo marqué 3 características de un sistema educativo. Si es universal, si es obligatorio y si tiene uniformidad de contenidos o de currículum. Esto que le estoy diciendo es moderno, es actual. En la Argentina, desde hace pocos años, extendimos la obligatoriedad, universalizamos la educación y entendimos que todos los integrantes del sistema educativo, inicial, primario, secundario, tienen que tener un núcleo de contenidos básicos para adquirir la cultura contemporánea y tener herramientas con objetivos en el plano laboral, en el plano ciudadano y en el plano de la continuidad de los estudios, que se llama propedéutica.
Entonces, cuando yo digo que en alguna época se consideraba suficiente, escuchen la palabra, suficiente, que todos los integrantes de una sociedad, entre los 6 y los 15 años, supongan, fueran alfabetizados, lo que se estaba diciendo es que el problema era el analfabetismo. Por lo tanto, la educación secundaria era un problema solo de las clases pudientes y la educación universitaria era solo la realidad de unos pocos, muy pocos, que en realidad formaban parte de la élite, los que gobernaban o los que concentraban el poder económico, el prestigio, etc. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que en alguna época las características del sistema educativo estaban acordadas en la época. Un paradigma es cuando en una época el consenso científico modela un conjunto de propiedades para estudiar, penetrar, caracterizar una realidad. Ejemplo, escúchenme y después me dicen si entienden. El paradigma conductista nació a principios de siglo. A partir de muchas investigaciones psicológicas, a partir de mucho trabajo de algunos psicólogos que después fueron llamados tecnocráticos, se entendió que el aporte que se realizaba en la educación tenía que tener fundamentalmente buenos estímulos que generaban, por lo tanto, respuestas a esos estímulos. Consideraban que los estudiantes eran receptores natos, receptores de información, porque eran en realidad algo vacío, una tabula rasa, donde el docente, el sistema educativo tenía que escribir. Ese es el paradigma conductista. Es muy importante lo que haga la escuela, es muy importante lo que haga el docente, es muy importante el protagonismo de la planificación, es muy importante la riqueza de recursos, porque el estudiante va a reaccionar ante todos esos estímulos. Es muy importante la evaluación de los resultados, porque se considera entonces que eso depende de la acción inicial de la enseñanza. Ese paradigma, basado en una cantidad de consideraciones psicológicas, en una caracterización del aprendizaje, funcionó y funciona como un modelo de enseñanza, aprendizaje, institución escolar, sistema educativo. Pero a lo largo del siglo XX aparecieron otro tipo de esquemas de interpretación de experimentaciones o investigaciones de carácter comunicativos, psicológico-cognitivos, epistemológicos genéticos, como el caso de Piaget, que empezaron a estudiar la psiquis, la estructura psíquica, las relaciones entre los estímulos externos y el proceso de desarrollo interno de cada sujeto, y llegaron a distintas conclusiones. Por ejemplo, una de las conclusiones es que todos los sujetos aprenden en forma innata, más allá de los esfuerzos externos que genere alguien. Es decir, aprendemos por mecanismos naturales, incorporamos información, interpretamos información, abrimos juicios, aunque no esté la escuela. Generamos una experiencia y actuamos con esa experiencia en la vida. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que un paradigma sobre un modelo, sobre cómo se aprende y cómo se enseña, puede ser distinto de acuerdo a estas modelizaciones. Por ejemplo, yo les estoy presentando ahora, con el texto de Carretero, lo que se llama paradigma constructivista. ¿No? ¿Qué dice el constructivismo? Que en realidad hay una estructura cognitiva que tiene cada individuo, y si el docente no acerca contenidos significativos,
que el estudiante pueda incorporar a su estructura cognitiva ese nuevo estímulo, ese nuevo aprendizaje, esa nueva actividad, no representa el carácter de estímulo suficiente. Por lo tanto, se valora mucho más en el constructivismo la capacidad que tenga el docente no solo para centrarse en lo que él hace, sino para diagnosticar correctamente cómo aprenden los estudiantes, para establecer mecanismos de aprendizaje colaborativo, etc. Ahí yo les marqué 2 paradigmas. Es decir, durante un tiempo, los que estaban preocupados, los científicos, los investigadores, que estaban preocupados, los intelectuales que estaban preocupados por la educación, creían que se aprendía de una manera y pensaban que el sujeto que aprendía era uno y de esa manera, y pensaban que el objetivo de un Estado para establecer un mecanismo educativo era tal, por ejemplo, que la sociedad fuese o aceptaban la sociedad más desigual. Y en la actualidad nosotros creemos que la educación es una palanca para igualar socialmente. Fíjense la cantidad de cosas que le dije. Con todas estas caracterizaciones, está claro que el sistema educativo, las ideas sobre el sistema educativo, las ideas sobre la enseñanza, las ideas sobre el aprendizaje y sobre la institución educativa variaron. Esas ideas, esos principios modelan distintos paradigmas, es decir, marcos de significación de una corriente que le ponen límites a esa escuela, que le ponen límites a la interpretación de ese fenómeno, ¿no? ¿Quedó más o menos claro el concepto de paradigma y cómo lo vamos a trabajar ahora? Sí, profe, quedó sí. claro. Bueno, les voy a dar una referencia que es un poco más. Esta sería la explicación contextual para este cuadro. La palabra paradigma surgió con un texto de Kuhn. Este epistemólogo, Kuhn, escribió un libro, una investigación, que habla sobre las revoluciones científicas. Y dijo que en cada periodo la ciencia actúa de acuerdo a los límites de la época, que lo que existe para darle sentido al trabajo científico son los acuerdos que existen dentro de la comunidad científica. Esos acuerdos se dan por épocas y en general tienen una condición, que contienen errores. Esos errores se van convirtiendo en anomalías. Esas anomalías son resueltas por una nueva corriente de pensadores que genera otro marco de acuerdo. A ese marco de acuerdo, que tienen principios, límites filosóficos y propiedades de carácter investigativo, se lo llamó paradigma. El que creó la palabra fue Kuhn. Y de ahí la palabra paradigma se utiliza más o menos con este sentido, o un sentido a veces un poco más restrictivo. Muy bien. Entonces, en este esquema, fíjense que el paradigma que yo le estoy presentando ahí es el del constructivismo. ¿Se acuerdan haber escuchado, leído algo de algún autor constructivista? ¿Les suena algún intelectual, educador, didacta, pedagogo, constructivista de haber leído en primer año? No, no lo tienen como, pero seguro que los leyeron. Seguro leyeron a Piaget. Sí. Sí, Bien. profe, a Piaget sí. Seguramente en algún texto leyeron algo sobre Vygotsky. ¿Quién, profe? Vygotsky. No. No leyeron nada sobre Vygotsky. Muy bien. Ausubel. No. No. César Coll.
No. Muy bien, muy bien. Entonces, bienvenido carretero. El texto que yo les colgué, después del texto, ¿vieron? El primero es de Trillo Alonso y de Sanjurjo. Y el segundo es de Carretero. Muy bien. Creo que lo que tenemos que hacer es leer los dos textos. Tenemos que leer los dos textos. Ahora vamos a pensar de qué manera podemos hacer para leer todos los dos textos. El libro, el uno es completo y el otro es una parte. Si lo podemos leer en grupo, vamos a tratar de leerlo en grupo entre ustedes y armar algo. Bueno, vamos al esquema. Si en un extremo ponemos conocimiento y ciencia, pensemos en el contenido, lo que llamamos contenido. ¿A qué le llamamos contenido? Son los contenidos a enseñar. ¿Qué son? ¿Son lagartijas, asteroides, rocas? ¿Qué son los contenidos? Conocimientos. Saberes. Saberes considerados valiosos. Muy bien, muy bien. Por ahí dijeron, ¿qué fue lo primero que dijiste, Elisa? Conocimiento. Conocimiento, sí. Conocimiento. Escuchen. A ver, la palabra conocimiento que figura acá en el nodo tiene un calado bastante severo, ¿no? Porque el conocimiento parece ser el resultado de todo lo que hacemos nosotros. Nosotros podemos conocer, todos nosotros conocemos. Ahora, cuando yo digo conocimiento en un marco científico, me refiero al resultado que arrojan las investigaciones de los científicos. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Ahora, lo que nosotros llevamos al aula, ¿es el conocimiento científico? No. Muy bien, muy bien. Transformado. Muy bien. Bien, paremos ahí estamos bien. Bueno, ahora, sin embargo, nosotros al aula, como dijo la compañera Sole Juárez, los contenidos son saberes valiosos. El Estado no nos va a obligar a enseñar algo que no tenga sentido, que sea algo, digamos, insustancial, pasajero. Por lo tanto, tenemos que darle un nombre más extendido. Los contenidos en general están compuestos por saberes, pero si lo dejamos solamente en saberes, parecería que todo lo que hacemos en la escuela es solamente racional. Lo que hacemos con los estudiantes solamente tiene como objetivo lo racional, que aprendan razonamientos, que aprendan conceptos, que aprendan principios, que aprendan leyes, que aprendan teorías. Miren, el nombre de un saber es una idea, una noción, un hecho, un principio, una teoría, una ley. Esos son los nombres que le damos al conjunto de conocimientos científicos que llevamos al aula y que en general lo rodeamos de carácter racional. Quiero que el alumno aprenda este contenido. Racional significa, quiero que realice operaciones de ubicación, descripción, individualización, generalización, comparación, análisis, síntesis, juicio. Son operaciones de tipo racional. Ahora yo les pregunto, cuando nosotros conocemos, ¿solamente operamos racionalmente? Cuando nosotros ¿actuamos solamente racionalmente? No. Díganme sobre eso algo más. ¿Qué es lo que faltaría? La subjetividad de lo que enseñamos. ¿Qué sería, Elisa, la subjetividad? La percepción de lo que enseñamos, o sea, las distintas formas. No solo el contenido, sino más allá del contenido.
Que el alumno pueda construir sus propios conocimientos, sus saberes propios. Reflexión, no, profe, de lo que... ¿Qué cosa, Uriel? Reflexión acerca de lo que se va a abordar. Puede ser. Bien, escuchen, la reflexión es una operación también racional. ¿Reflexión qué es? Volver a analizar el análisis. Yo realizo un análisis y después lo tomo como objeto y lo miro de nuevo desde lejos, ¿no? La reflexión es volver sobre algo que ya entendí, repasar, volver a ver, revisitar. Eso es reflexión. Yo lo que les digo es esto, escuchen, en las escuelas nosotros formamos a los adolescentes no solamente en términos racionales, nosotros somos sujetos emocionales, volitivos, intencionales, y que desarrollamos una capacidad social que establece la normatividad. Es decir, cuando yo tengo un estudiante delante, el estudiante se manifiesta emocional, racional, ética, vincularmente, adopta actitudes. Cuando nosotros decimos que alguien se comporta de manera insolente, lo que estamos diciendo es que no reconoce mi autoridad. Decimos, no reconoce las normas de respeto. Cuando decimos que alguien es egoísta o poco colaborativo, ¿qué estamos diciendo? Que no valora a los demás. Por lo tanto, yo los hago pensar. Los contenidos que nosotros vertimos en las escuelas tienen tanto peso en lo racional como en lo emocional, como en lo volitivo. Lo volitivo es la voluntad, como en lo valorativo, como en lo ético. Yo quiero que los estudiantes que estudien geografía entiendan un concepto, pero que mientras lo entiendan, en el proceso de interpretación, colaboren con su compañero, acepten lo que el compañero dice, valoren el trabajo del docente, valoren el pensamiento crítico, que se comporten y tengan actitudes atentas a qué? Al orden institucional, al respeto por lo que los otros quieren hacer, en fin. Todo esto que que yo les estoy diciendo ahora, forma parte de los contenidos. Los contenidos no son solo racionales, sino lo que estaríamos formando sería estudiantes que van a la escuela a instruirse. La instrucción tiene en cuenta solamente una cantidad de habilidades, destrezas y operaciones cognitivas. Y en realidad lo que en la escuela hacemos es establecer mecanismos por los cuales los individuos se desarrollen, escuchen, se desarrollen integralmente a partir del diseño curricular. Esto implica que cuando nosotros pensamos los contenidos lo hagamos más allá de lo puramente cognitivo, racional, ¿no? Bien. ¿Algo que decir al respecto? ¿Recuerdan haber leído algún texto en relación con esto? Con el carácter emocional. Candia, un texto de Candia, donde hablaba de la responsabilidad del docente en el aula. ¿Puede ser? Pero me parece que ese es otro tema. Yo te hablo de los contenidos, cómo están integrados los contenidos. ¿No recuerdan haber leído sobre esto? Bueno, lo van a encontrar en el texto de Trillo y de Sanjurjo. Muy bien. Bueno, avancemos. En el nodo que está al lado de paradigma, yo diría que ahí falta una palabra. Ahí dice educación y aprendizaje. ¿Qué palabra agregarían ustedes? Enseñanza. Enseñanza, muy bien, enseñanza. Porque justamente esta materia tiene fundamentalmente
es acción, digamos, la didáctica es la teoría de la enseñanza, ¿no? La pedagogía es la teoría de la educación. Bien. ¿Qué relación han establecido ustedes entre la educación, entre la enseñanza y el aprendizaje? ¿Se acuerdan de haber leído algo acerca de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje el año pasado? Sí, que la enseñanza es una obligación y el aprendizaje es una opción. O sea que el aprendizaje depende de quién recibe la enseñanza. ¿Qué más? Que la enseñanza tenía una intención y una direccionalidad, por ejemplo. Bien. Bueno, ¿ustedes dirían que la enseñanza y el aprendizaje son transparentes y están unidos en el aula? No. No. A ver. No, porque, o sea, la enseñanza es obligatoria en el sentido que nosotros como futuros docentes tenemos la obligación de enseñar, pero el aprendizaje depende de los estudiantes, depende de lo que cada uno lo tome como aprendido, digamos. Ahora, y entonces, a ver, si el docente está obligado, obviamente, porque es su función, a enseñar, ¿qué debería pasar en la tarea del docente para acercar la enseñanza al aprendizaje? ¿Qué función? Motivar a los... Al motivarlos, aprendizaje. Motivarlos, reconocerlos. Vincularse, básicamente. Claro, exactamente. Tiene que haber un vínculo entre el profesor y el alumno. lograr Bien. motivarlos, despertar interés en que quieran aprender. Bien, entonces digamos que una relación empática de comprensión del otro, de reconocimiento, y dentro de esa tarea, ¿no les parece que hay una función específica del docente que sería el diagnóstico para acercarme a la estructura cognitiva del estudiante? Es decir, estos chicos, ¿cómo aprenden? ¿Cómo están aprendiendo? ¿Qué saberes, escuchen esto, qué saberes previos traen? ¿Se acuerdan de haber leído sobre los saberes previos? La evaluación de Davini. ¿La? La evaluación de Davini, creo que hablaba de eso, de programar la enseñanza. Bien. Hablaba de motivación en la clase, organización y la evaluación. Bien. Bueno. Avancemos un poquito. Fíjense, el esquema les presenta. Volvamos a la parte inferior, donde dice educación, enseñanza. Le agregamos enseñanza. Educación, enseñanza y aprendizaje. Entonces, dice, la educación, la enseñanza y el aprendizaje necesita una concepción del pensamiento y sus operaciones. Pensamiento y sus operaciones, que se traducen en pedagogía, teoría y didáctica. Y hay una liñita para abajo que dice psicología genética evolutiva, Piaget. ¿Recuerdan algo ahí? A ver, lo que está diciendo este esquema es un sistema de enseñanza y aprendizaje necesita un conocimiento de cómo actúa el pensamiento y sus operaciones en los sujetos. ¿Serían las acciones? De acuerdo a las edades de los alumnos también. Bien, Bueno. bien. La psicología genética evolutiva de Piaget, ¿se acuerdan que establecía marcos etarios para las operaciones? ¿Sí? Bien, ahí tenemos que incorporar, Piaget es una de las bases que utiliza el constructivismo y otras teorías, es indiscutidamente una de las investigaciones fundamentales para la educación a lo largo de este siglo. Muy bien, que se traducen en pedagogía, teoría y didáctica, ¿no? A ver, para decirlo fácil, todos ustedes, cuando piensan pedagógicamente, entienden que los estudiantes son activos, que los estudiantes no pueden ser pasivos.
que ustedes no pueden ser los únicos protagonistas del aula, que los estudiantes tienen que tener entonces una estimulación, una incentivación, que el vínculo entre el docente y el estudiante es fundamental. En fin, bien, todo esto es un modelo pedagógico que se traduce en un tipo de didáctica, ¿verdad? Bien. Profe, esa es la triada didáctica que le dicen, la triada. A ver, ¿quién se acuerda de la tríada didáctica? Bueno, que sí, que hablaba del contenido, el alumno y el docente. Bien. La relación que habían y cómo se... Claro. Más que contenido, uno diríamos, en términos generales, uno diría el docente, el currículum o el diseño curricular y los estudiantes, ¿no? Bien. Bueno, vayamos al otro extremo. Por este lado vamos avanzando. Vayamos al otro extremo. Dice, conocimiento y ciencia marcan criterios y parámetros de cientificidad. Fíjense, ¿no? Dice epistemología, conocimiento y ciencia marcan criterios y parámetros de cientificidad en ciencias sociales. Nosotros este año tenemos que estudiar una didáctica especial, la didáctica de las ciencias sociales. Muy bien. Espérenme un cachito que voy a presentar. Bien, ¿lo están viendo? Sí. Bueno. Bueno, entonces, en ese esquema, ¿qué estamos viendo? La relación del hombre en la sociedad. Un despiole estamos Bueno, viendo, ¿no? sí, Vamos a decir la verdad, o un sea, despiole. el hombre en distintos aspectos, ¿no? Desde la antropología, de la historia, la sociología y bueno, y un montón de ciencias. Bueno, vamos a tratar de recordar los conceptos que ustedes tienen, que podemos recuperar de todo el primer año sobre qué son las ciencias sociales, a ver, ideas generales sobre la razón por la cual decimos ciencias sociales en plural y qué implica ese plural. Entonces, si en el centro del esquema dice sociedad, ciencias sociales, está claro que ese centro es el objeto. El objeto de todas las ciencias sociales son los colectivos humanos, naciones, la humanidad, los estados, los distintos grupos sociales. Depende el recorte, pero siempre son colectivos, no son individuos. Muy bien. Entonces, hay un hecho social cuando hay fenómenos que rodean a la convivencia humana en sus distintos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos que dan lugar a las distintas disciplinas? Porque hay disciplinas particulares que forman parte del campo. Este es un campo epistemológico, las ciencias sociales. ¿Quiénes forman parte de ese campo? Todas las disciplinas que se encargan de estudiar aspectos de la convivencia humana. Muy bien, esos aspectos son un recorte. Díganme algún recorte que ustedes encuentran acá y explíquenmelo. A ver, no tengan miedo de equivocarse. Lo que tenemos que hacer es equivocarnos y avanzar sobre el error. Escuchen, si ustedes miran desde donde dice sociedad, hay una línea que va hacia arriba y hay una línea que va hacia abajo. ¿Qué disciplinas se encuentran ahí? Traten de decirme qué pueden sobre esa cuestión.
La historia y la geografía. Para... Muy bien, muy bien. Bueno, y en el caso de esas dos disciplinas, ¿cuál les parece que son las categorías? A ver, recordemos las categorías. ¿Cuáles son los aspectos que la historia estudia de los colectivos humanos? El tiempo, profe. A ver, explícame, ¿cuál sería la característica temporal? ¿Cuál es el concepto? Y Los hechos, claro, los hechos pasados. La evolución del hombre en la Tierra. Las edades. Están diciendo cosas que se acercan, pero me las dicen en forma incompleta. A ver, uno diría, todo colectivo Los humano. hechos históricos. Las evoluciones. Está bien, pero me siguen diciendo cosas fragmentarias. A ver, todos los colectivos humanos cambian. ¿Está bien? O sea que el cambio, fíjense que en el esquema dice claramente, hay dos palabritas que aparecen ahí, ¿no? Dice, fíjense, alrededor de tiempo, dice para arriba, duración, cambio, continuidad. Dice proceso, dice estructura, hay otra flechita que va hacia la palabra evolución. Muy bien, volvamos. A ver, toda sociedad, todo pueblo, toda nación, la humanidad, durante su temporalidad, es decir, en el tiempo, tiene cambios y continuidades. Hay cosas que permanecen y hay estructuras que cambian. ¿Qué es una estructura y qué es un proceso? La estructura sería el diseño que articula lo fundamental de una sociedad, una forma de producir, una forma de intercambiar, una forma de comunicarse, aquello que en realidad le da la característica fundamental a un pueblo. ¿Sí? Por lo general, ustedes que son estudiantes de geografía, saben que hay características de los pueblos que en muchos casos tienen un vínculo a través del tiempo con su espacialidad y que determinan su cultura. Una forma, por ejemplo, de producir, una característica que le permite a ese pueblo ser navegante o comerciante o productor o minero, etc. Entonces, la estructura es una característica de cada grupo y sobre esa estructura lo que hay habitualmente son procesos. Los procesos son los encadenamientos de sucesos que hacen que los cambios se den. Por ejemplo, ¿cómo es que hay una revolución política? Y en general no es que un día los hombres se ponen de acuerdo en cambiar un sistema político. En realidad hay tensiones que tienen mucho tiempo, se arman, se configuran distintas agrupaciones opuestas, se enfrentan, en fin. Todo eso es lo que se llama proceso. Es decir, que en la historia lo que estudiamos es cómo el cambio y la continuidad de las sociedades a través del tiempo van configurando sus estructuras, ¿sí? Sus estructuras. Vamos a un ejemplo de estructura. Si ustedes tuvieran que hablar de la estructura de Argentina, díganme 3 o 4 cosas. Yo sé que ustedes no estudiaron historia contemporánea, no importa, pero seguramente saben lo suficiente como para decirme qué características estructurales tiene la sociedad argentina, por ejemplo. Miren, le doy 3 ejemplos. Supongan que alguien viene y les dice, bueno, a ver, dame características estructurales, sociales, económicas y políticas de México, Brasil y Argentina. Uno dice, la sociedad mexicana, ¿qué característica tiene? Saliente, muy saliente. La sociedad brasileña, ¿qué característica tiene? Muy saliente, que la distingue. Y la Argentina, ¿qué característica tiene que es muy saliente? ¿El idioma puede ser? ¿O el lenguaje? Y uno diría que los mexicanos y nosotros hablamos igual. Fuimos conquistados por los españoles, ¿no? Ahí no hay mucha diferencia.
De hecho, los argentinos cuando tienen que exiliarse o se van a España o se van a México. Son países muy acogedores, porque hay algunas costumbres que nos emparentan. El lenguaje es una de ellas. Pero, a ver, México es un país muy poblado, muy poblado. Su población, ¿de dónde proviene? Tienen un 70-80% de población que tiene características indígenas. Es decir, los que poblaban México antes de la llegada de los españoles siguen estando. Étnicamente, México es un país azteca. ¿Por la cultura? No, su población. Étnico, ¿qué significa la palabra étnico? Vienen de los que habitaban antes. De pueblos. De hecho, México viene de Mexica, y Mexica era un pueblo anterior a los españoles. Es decir, la población mexicana es indígena. Indígena significa el que es de ahí. El que es de ahí. ¿Qué pasa con los brasileños? Uno diría, los brasileños son claramente un país afroamericano. Tuvieron... Perdón. ¿Y esa sería una estructura, la que dijo? No, yo estoy dando ejemplos de una... Características. Claro, las características que hacen a la estructura, en este caso social. Perfecto. Brasil, por ejemplo, tiene una característica saliente en su población afro. Uno va a Brasil y ve claramente que un 60 o 70% de su población es en realidad el resultado del trasplante de africanos esclavizados. Y en el caso de Argentina... Crisol de razas, multiplicidad de razas. Ni una cosa ni la otra. Tenemos el interior con características muy centradas en una población que permanece con rasgos anteriores, prehispánicos. Y tenemos el núcleo de la inmigración ultramarina, la inmigración atlántica. Somos en realidad el país más parecido a Europa, porque la población que llegó durante el siglo XX nos hizo una nación mirando al Atlántico, blanca, española, italiana, alemana, francesa, en buena medida. Bien, ¿eso tiene que ver con qué? Con movimientos que se dieron durante el siglo XIX y XX, por ejemplo, las migraciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Pasemos a otro punto. La economía. México, Brasil, Argentina. Está claro que ustedes me tendrían que decir rápidamente, la Argentina es un país que es inalterablemente agropecuario. Sus características salientes es que tiene una pradera tan gigantesca. El trigo. Claro, que es un productor nato de alimentos. No dejamos de serlo. Cambiamos el tipo de cultivo, pero somos claramente un productor de alimentos para 4 o 5 veces nuestra población. Tenemos 40 millones de habitantes, yo diría 10 veces. Tenemos 40 y pico de millones de habitantes, podemos alimentar a 400 y pico de millones. Entonces, cuando voy y veo México, encuentro que su economía está mucho más diversificada y que no está centrada en la producción agropecuaria. Porque es un país, obviamente, subtropical. Y cuando voy a Brasil, encuentro que sigue siendo un país con un núcleo muy industrializado como San Pablo, y el resto sigue siendo un país centrado en lo extractivo. Y puedo seguir, digamos, ¿no? Pero ahí, para seguir, uno diría, bueno, ¿cómo fueron gobernados? Y bueno, parece que 2 fueron colonizados por España y 1 por Brasil. Entonces, la estructura de las sociedades dependen de cosas que no pueden cambiar. Portugal, profe. Claro, por Portugal. Las estructuras son rasgos que no cambian con facilidad. Y los procesos son los hombres que gobiernan, los cambios que se van dando por asociaciones de comercio, de moneda, de política, en fin. Muy bien, esto es la historia. Ahora vamos hacia abajo. Las ciencias sociales tienen lo espacial. A ver, ahí coméntenmelo ustedes, a ver. ¿Qué encuentran? ¿Qué encuentran ahí en el esquema? Lean el esquema, miren, la flechita que viene de hombre, viene una flechita y dice espacio.
espacio. Si ven, yo la estoy marcando con el cursor. ¿La ven? Sí, profe. Sí, se ve. Bien, ¿El espacio fíjense, sería el lugar espacio. donde se sitúa el hombre? Bien. Ahora, fíjense esto. Vengo a esta flecha y dice territorio, límite. Voy hacia abajo. Dice geografía, ciencia social, muy vinculada con las ciencias naturales. Quiero que me expliquen esto. ¿Por qué es una ciencia social muy vinculada con las ciencias naturales? ¿Cuáles son las ciencias naturales que ustedes ubican en ese esquema? Los relieves. Ciencias. Las ciencias. Ecología, urbanismo, urbanística, esa Física, química. demografía. No. No, Las, La biología. La física, la química. Biología, botánica. bien, las ciencias naturales están marcadas ahí. Física, química, biología, ecología. ¿Eh? Bien, esas 4 disciplinas tienen otras, por ejemplo, otras subdisciplinas, por ejemplo, la zoología, la botánica, que van hacia la geografía como biogeografía, ¿verdad? Como zoogeografía, como fitogeografía. Bien, ¿hasta ahí me siguen? A ver, digamos que un espacio se configura como una cadena biológica, químico y físico. Perdonen, física y química, ¿no? Es decir, un territorio tiene características de topografía, tiene características sísmicas, características geomorfológicas, es decir, sus suelos pueden ser más arenosos, menos arenosos, pueden tener detritos o no tienen detritos, puede llover mucho o no. Todas esas características están dadas por condiciones físico-químicas, ¿no? Ahora, sobre esas condiciones, las sociedades se encuentran ecosistemas. Los ecosistemas están formados por cadenas que el hombre las encuentra y las modifica. Por ejemplo, ¿recuerdan lo que es una cadena trófica? Es decir, en un ecosistema los animales comen plantas, los animales se comen entre sí, comen anfibios, hay un vínculo con la vida acuática, en fin. Entonces, todo ese ecosistema es generalmente desequilibrado por la intervención humana. ¿El hombre qué hace? Deforesta, planta, cultiva especies que no son de la zona, expulsa a algunas poblaciones de animales, a otros los extingue por una acción violenta. Todo esto determina, fíjense acá, aparece la palabra o la categoría ambiente, que está vinculada con tecnología y con espacio. ¿Se fijan? Bien, digamos, la geografía está vinculada con el ambiente en tanto entendemos que lo cultural, los puentes, los ferrocarriles, los tubos, los ductos de petróleo, las centrales termoeléctricas, inundar algunos territorios, reforestar otros con determinadas especies, todo esto tiene un impacto. Y ese impacto se estudia como ambientalismo. La ecología estudia la lógica que existen entre los organismos vegetales, animales y la intervención humana. Todo eso está vinculado con el espacio. Fíjense que eso tiene mucho impacto en los estudios geográficos, a tal punto que uno se podría decir que la geografía, como ciencia social, básicamente se encarga de establecer las relaciones que las sociedades establecen con sus espacios. Los espacios son construidos. El espacio es un producto de la construcción social, ¿verdad? Si esto es así, significa que cada cosa que las sociedades realizan, por ejemplo, un sistema de cultivo o una modificación hidrológica muy importante, altera otras condiciones
Y esa alteración a veces trae consecuencias muy negativas y en otros casos trae consecuencias que son positivas. Por ejemplo, por decirles algo, si uno, seguramente la mayoría de ustedes habrá ido a Mendoza o a San Juan, ustedes saben perfectamente que si en Mendoza y San Juan no hubiese poblaciones que retienen el agua y riegan, no existirían los oasis, ¿no? De San Rafael no existiría como tal, no existiría el Gran San Juan, serían suelos muy desérticos, ¿no? El agua pasaría de largo, y en la medida que el cambio climático determine menores nevadas, es probable que Mendoza y San Juan se extingan como tales, ¿verdad? Porque dependen de esa acción humana. En otros casos, los sistemas de cultivo que introducen una tecnología contraria a la reposición de minerales en el suelo terminan desertificándolo. Y cuando se le quita la corteza vegetal, el viento, la lluvia terminan erosionando ese territorio y se produce ya una desertificación más permanente, es decir, no, ese suelo deja de ser productivo. Bueno, todas estas acciones se convierten en fundamentales temas de estudio para la geografía, ¿no? Bien, por otro lado, ustedes fíjense que si voy a seguir con el cursor marcándoles, si yo sigo en el esquema, fíjense que la tecnología de ahí a acá se vincula con los recursos naturales, ¿no? Y dice población, crecimiento de la población, planificación de esa población en crecimiento, urbanística, y se vincula con la ecología, el ambientalismo, y se vincula con la demografía, que es la disciplina que estudia a la población, el crecimiento de población, el movimiento de población. Bien, entonces, si ustedes toman esta parte del esquema, ustedes se dan cuenta que la geografía tiene una cantidad de vínculos con muchas disciplinas, y acá estaríamos en la geografía urbana, y cuando hablamos anteriormente de la geografía planteada como sistemas productivos, estaríamos más cerca de esa geografía rural, ¿verdad? Bien. ¿Hasta acá cómo van? ¿Se están aburriendo? ¿Los estoy cansando? Vamos bien, profe. Van bien. Bien. Van bien. Bueno. A ver, ahora yo les pido que me digan esto, a esta pregunta. Si yo digo que las ciencias sociales tienen dos disciplinas que son básicas, una establece el cambio y la continuidad en el tiempo, y la otra describe y analiza profundamente la inserción de esas sociedades en el espacio. Ahora, la pregunta es, ¿esas sociedades cómo se explican materialmente y organizativamente? ¿Cómo estudia las sociedades material y organizativamente? ¿Qué disciplinas tendrían que mencionarme? ¿Qué características? La ciencia política, Las políticas, ¿no? A ver. la ley, el poder, las ciencias jurídicas, el derecho, eso. Bien, explicar un poquito. Y la ciencia política, todo lo relativo al individuo como ciudadano. A ver, vamos a decirlo así. Toda sociedad que cambia en el espacio debe organizarse para sobrevivir, ¿verdad? Debe organizarse. ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son los modelos de organización de una sociedad? Para que no haya un conflicto, para que no haya anomia, para que haya orden que aparece en toda sociedad. El Estado, la ley. Claro, aparece la ley, aparece la norma, aparece la jefatura, aparece la ley, bueno, finalmente aparece la Constitución, hay estados. Entonces, digamos, el concepto central de todo esto sería que en toda sociedad hay una característica central que es el poder. ¿Cómo se legitima el poder?
por qué razón se establece un modelo en el cual partes de esa sociedad dirigen al resto de la sociedad. La dirigen, la mandan. Es decir, ese mandato surge de un sistema que le da la potestad a un grupo. Por ejemplo, piensen los modelos de sociedades monárquicas, donde las sociedades eran gobernadas por una dinastía, una familia, que creía que la legitimidad venía por nacimiento. Hoy, o mejor dicho, hace ya un par de siglos, creemos en Occidente que la legitimidad depende de lo que las mayorías expresen en un sistema de representación. Entonces, tenemos sistemas electorales. El poder emerge eligiendo a un conjunto de funcionarios que duran un tiempo, etc. Bien, entonces, el poder establece un marco de relaciones sociales, haciendo que los organismos que surgen del poder, ¿cuáles serían? Los gobiernos, los estados, ¿verdad? Los gobiernos, los estados cumplen funciones de organización, cumplen funciones de institucionalización. Cuando hay institucionalización, hay jerarquías, hay un orden marcado por normas y hay un sistema de coerción. Es decir, aquel que vulnera las normas es sujeto de sanciones por parte del propio sistema, ¿no? Bueno, la cárcel, las multas, la policía, los ejércitos, en fin, cuidan el margen de soberanía que le entregamos al Estado y al gobierno. Los gobiernos tienen el monopolio de la fuerza para hacer que ese modelo de poder sea respetado. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que en toda sociedad existe un formato de organización para evitar la anarquía, para evitar la anomia. En el otro extremo, toda sociedad para sobrevivir, ¿qué? Toda sociedad para sobrevivir fíjense, vamos al esquema, Vengo acá, miren. Dice, economía, ¿no? Dice, satisfacción de las necesidades. Es decir, siempre que hay una población, hay, bueno, necesidad de alimentación, de guarecerse de la intemperie, de protección ante los peligros, ¿no? De sanar a los enfermos, de acudir a los inválidos. Bueno, entonces, esta satisfacción de las necesidades, ¿cómo se subviene? ¿Qué es lo que hace una sociedad? Bueno, para satisfacer las necesidades hay producción, hay distribución, hay intercambio y hay consumo. Es decir, todas las sociedades producen. ¿Qué quiere decir producir? Extraer de la naturaleza recursos que satisfacen esa necesidad. Necesidades alimenticias, necesidades de movimiento, necesidades de servicios, etc. Por ejemplo, cuando alguien necesita ser educado, o necesita ser curado, o necesita ser resguardado, estamos hablando de un servicio. Bien, distribución. Todo lo que produce una sociedad, se distribuye entre los productores o entre la división del trabajo que haya en esa sociedad. Por ejemplo, habrá, lo hablo en términos generales, ¿no? Habrá quienes organizan lo estratégico, habrá quienes gestionan y estarán los que producen directamente. Cada uno de esos niveles recibirá una parte del producto. Hoy lo llamamos a esas partes ganancia, renta, capital, salario. El intercambio, cuando cada parte de la sociedad tiene su parte del producto, lo que hace es intercambiarla. Entonces, desde los tiempos más lejanos, los que producen, por decirles algo, patatas o papas, lo que hacen es intercambiar ese solo producto por el resto de mercancías o alimentos que necesitan. Los sistemas de intercambio pueden ser por trueque, mixtos o donde hay mercado, es decir, donde hay un espacio donde todos ofrecen
sus productos, sus mercancías, y el intercambio se da a través de un valor de cambio, que llamamos moneda. Y finalmente todos consumimos. Bien, este es un modelo de circuito económico sencillo. Díganme qué habría que agregarle ahí para entender la economía de toda sociedad, de cualquier sociedad. ¿Qué habría que agregarle a eso? Todo lo que se produce se consume. ¿Cómo llamamos a esa parte que se produce? ¿Cómo? Exportación. Porque no todo lo que se produce se consume. Hay un... No, está bien. Pero escúchame, lo que vos estás diciendo es esto. Todo lo que se produce y se exporta está dentro del intercambio. Hay un intercambio interior y un intercambio exterior. Yo lo que te digo es esto. Todo lo que se produce, cuando vos lo intercambiás con el exterior, recibís una paga. ¿Todo eso te lo volvés a consumir? Se invierte. Bien. Toda sociedad hace de lo que produjo un consumo y un ahorro. Un consumo y un ahorro. Si una sociedad consume todo lo que produce, siempre estaría estable, viviría como un ecosistema que en realidad no crece. ¿Me entienden lo que digo? ¿Me entienden o no? Profe, ¿podría repetir la última parte? Sí, cómo no. Una sociedad produce. Lo que produce la sociedad, todo lo que produce, el producto, lo que se hizo de nuevo para que ustedes, lo que se creó de nuevo, ¿entienden? No la riqueza, para que ustedes me entiendan. Si yo tengo una flota de camiones, tengo una flota de camiones. Ese es mi capital. Ahora, con esos camiones yo transporto mercancías y me pagan. Todo eso que me pagan lo llamo ganancia. Ese es el producto, eso es lo producido. Ese producto, con eso, yo lo que hago es intercambiarlo. Compro gomas para los camiones, compro alimento, pago lo que debo. Lo que me sobra y no consumí, ¿qué hago? Lo ahorré. Como dijo la compañera, lo puedo invertir. ¿Qué sería eso? Compro un camión más. Claro, y sería más ganancia. Y exactamente. Pero escuchen, como toda sociedad en general crece, la reinversión es necesaria para mantener un crecimiento de la población, porque la economía tiene que producir acorde al crecimiento de la población para mantener el consumo necesario. Ese equilibrio entre demografía, número de habitantes, y economía es fundamental para no empobrecerse. Cuando una sociedad produce siempre lo mismo y crecen los nuevos integrantes, crece el número de habitantes, lo que va a pasar más tarde, más temprano, es que van a faltar recursos o que la mayoría va a recibir menos cantidad o menos calidad de recursos. Entonces, producción, distribución, intercambio, consumo, hay que agregarle ahorro y reinversión. Bien, escuchen, la inversión es bastante compleja porque en las sociedades modernas no se da a través de una forma sencilla. La inversión se da a través de entidades que hacen como principal función, lo que hacen es tomar el ahorro privado. Es decir, a mí me sobra plata, me la toman y con mi ahorro ellos lo dirigen hacia el crédito, son los bancos, ¿verdad? Las entidades crediticias o las entidades financieras lo que hacen es tomar el ahorro privado y dirigirlo hacia la producción o hacia el comercio. Por ejemplo, si yo mañana quiero dejar de ser profesor y quiero abrir un local de venta de libros, que sería algo que me gustaría bastante si no fuese profesor,
lo que tendría que hacer es pedir un crédito. Entonces, el banco me va a dar un crédito con ahorro de otros y me va a cobrar un interés. Me va a cobrar un interés a mí más alto que el interés que le paga el ahorrista. Y ahí está la posibilidad de que exista una función crediticia. Esa es la función que cumple el banco. ¿Qué otra función cumple el banco? Bueno, realiza una cantidad de funciones de crédito menor, nos da tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, en la economía existen un montón de fórmulas para que la gente se endeude e invierta. Entonces, por ejemplo, existen papeles, se llama, ¿no? Bonos. Yo me puedo comprar un bono, que es un papel que dice que el Estado argentino tiene una deuda. Y yo compro un papel que digo que voy a esperar que el Estado argentino pague su deuda, entonces le compro al Estado argentino una partecita de su deuda. Si el Estado argentino no la paga, yo perdí. Si el Estado argentino la paga, yo gané. Lo mismo puedo comprar una acción. Puedo comprar una partecita de Coca-Cola o una partecita de las empresas que cotizan en bolsa. Si a la empresa le va muy bien, por ejemplo, compro una acción de Mercado Libre, y Mercado Libre crece porque todo el mundo quiere comprar acciones, quiere ser accionista, y yo después esas acciones las puedo comprar y las puedo vender. También puedo comprar y vender moneda. Bien, todo eso es lo que llamamos finanzas. Entonces, normalmente en la televisión la gente confunde economía con finanza, o la mezcla bastante. Y a mí me parece que alguien que estudia geografía no puede no saber bien economía. Tenemos que aprender bien economía. Este año ustedes van a tener economía. Pregunten, pidan libros, estudien bien economía. No hay forma de ser un buen profesor de geografía si uno no sabe bien economía. Igual que política, ¿no? Bien, entonces, tengo historia, geografía, economía y ciencia política. Entonces, ahí tengo 4 ciencias sociales que son fundamentales. Y después, díganme ustedes, de las que quedan, ¿cuáles serían las 2 que les parecen importantes? Fíjense, el año pasado ustedes tuvieron esta ciencia. Antropología y sociología. Muy bien. Esta materia, ustedes el año pasado la tuvieron y seguramente estudiaron la cultura, la evolución, ¿no? de la humanidad como género, pero sobre todo estudiaron los formatos antropológicos como formatos de modo de vida, ¿verdad? Fíjense las palabritas que aparecen acá: etnología, etnografía. Bien, el tema de la cultura aparece vinculado, fíjense, con la lengua, la lingüística, la filología y con la semiótica, que es una disciplina que se encarga de estudiar todos los signos, todos los sistemas de lenguajes que utilizamos para comunicarnos, que son muchos más que el lenguaje verbal o el lenguaje escrito. Hay muchos otros. Bueno, entonces nos quedamos con la antropología. Y la sociología, fíjense, que estudia el conflicto y el orden. ¿En dónde? En lo que se llama matriz social, es decir, la convivencia, el hábito, la tradición y la norma dentro de cada sociedad está siempre en tensión con el orden y el conflicto. Y se vincula con la psicología social, que estudia las conductas colectivas, con la psicología general, ¿no? Y después, lo que no analizamos recién es que, como dijo Soledad, bueno, la ciencia política se vincula también indirectamente con las ciencias jurídicas y el derecho. Y a su vez, la geografía se vincula con la geopolítica, que estudia la defensa, la soberanía de los territorios, ¿verdad? Y esto a su vez está muy vinculado con lo que hablábamos de política: gobierno, Estado, nación. Bueno, yo diría que ustedes tienen que recuperar el lugar científico, porque estas 6 disciplinas que están acá, la geografía, la política, la sociología, la historia, la antropología y la economía, son las disciplinas que producen los conocimientos que después nosotros llevamos al aula. ¿Me explico? Cuando hablamos de ciencias sociales,
¿por qué las vinculamos? ¿Por qué les parece que las vinculamos? Por lo que yo vengo diciendo hasta ahora, ¿se puede estudiar historia y geografía sin economía y sin política? No. Es más, muchos temas históricos parecen económico-políticos en el tiempo. Muchos temas geográficos son en realidad temas ambientales, urbanos, demográficos o históricos, pero están Todo va vinculados. entrelazado, profe. ¿Cómo? Todo va entrelazado. Muy bien. Es un campo que particularmente tiene disciplinas muy entrelazadas, muy hibridadas. Se llama muy vinculadas, muy asociadas. Es más, muchísimos de los fenómenos contemporáneos son estudiados por todas las disciplinas a la vez, o por muchas disciplinas en forma interdisciplinaria o multidisciplinaria. ¿Sí? Sobre todo los fenómenos ambientales últimamente, los fenómenos de violencia social, los fenómenos macropolíticos, siempre necesitan que haya un sociólogo, que haya un antropólogo, si hay una cuestión ambiental, que haya un geógrafo, ¿m? Siempre hay economistas, obviamente. En fin, bueno, vamos cerrando por acá, por hoy. Escuchen, lo que yo les voy a pedir es esto, para no superponer actividades. Yo les voy a pedir que estos dos esquemas, el primero que les presenté es un esquema absolutamente provisorio. Se los presento solamente para que ustedes de ahí lo lean y hagan uno nuevo. Lo que ustedes no pueden dejar de incluir en el esquema, de lo que ustedes traen del año pasado y de lo que vamos tratando ahora, es un esquema de las ciencias sociales. Este que les di yo es un marco. Lo pueden tomar, lo pueden ampliar, lo pueden cambiar, mejorar, pero para arrancar ustedes van a tener que hacer una red conceptual que tenga justificación, que tenga argumentaciones de textos que hayan tenido el año pasado o que si no les voy a dar yo. Obviamente en la biografía que yo tengo acá hay textos para que ustedes lo completen. En la biografía, por ejemplo, tanto Gurevich como Gochman como Romero tratan estos temas. Entonces, a medida que vayamos leyendo, ustedes van a tener que ir completando esta tarea. Es una tarea que les va a llevar algunas semanas. Por ahora, para cerrar por ahora, yo les pediría que avancen en la lectura para unificar el recorrido. Avancen en la lectura de Trillo y Sanjurjo y Carretero. Hagan una cosa, formen equipos de 3 o 4, les doy un modelo, ¿no? Una posibilidad es esta, formen equipos de 3 o 4 que estén en contacto, que tengan vínculos, que sea fácil conectarse, y vayan leyendo el texto y comentándoselo. Hay una forma de ir leyendo por partes o ir leyendo juntos, pero en todo caso, cuando uno forma un grupo, puede interpretar en forma colaborativa con mucho más éxito. Avancemos con eso por ahora. Y la semana que viene vamos viendo qué éxito tuvo esa lectura, si pudieron avanzar. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, cerramos por acá, gente. ¿Preguntas? Profe, ¿esto lo puede poner en el Classroom? Por supuesto, todas las clases que están grabadas, yo ahora cuando corto con ustedes, la cargo, o mejor dicho, la descargo en mi máquina, la subo a YouTube y después les comparto el vínculo, así no me lleno de videos, ¿se entiende? Sí, profe, gracias. Les mando un saludo. Bueno, profe, hasta luego. Buenas noches, Chau, profe. chau. Gracias. Chau, chau. Chao, profe.